Bendito sea el nombre del Señor. Bendiciones a todos, estimados hermanos. Gracias a la misericordia del Señor. Estamos de nuevo en la misión de este programa Vida de Fe y vamos a darle continuidad al tema la suficiencia de la Biblia. Hemos comenzado la semana pasada en una plática, considero muy edificante, y es los comentarios de quienes nos han acompañado y aquellas personas que también nos han oído y visto en diferido. Gracias al Señor. Continuamos el día de hoy con Vida de Fe, la suficiencia de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre como invitado, nuestro hermano Eric Rivas desde los Estados Unidos. Saludos, hermano Eric. Saludos a todos, ¿cómo están? Bendito Dios, aquí estamos súper bendecidos y preparados para poder compartir un tiempo de bendición, pastor. Amén, hermano. Emocionados acerca de este tema tan necesario y a la vez tiende a ser controversial. Al menos hasta ahora los comentarios han sido positivos. No hemos tenido mayores dificultades, es que la gente está de parte de Dios tratando de digerir la información que nosotros estamos llevando a través de este programa. Y sobre todo es que muchas de las personas que nos escuchan y nos ven es gente también dedicada al estudio, y yo estoy seguro que han ido a dar una buena leída a los libros de historia y un poquito también a la misma palabra de Dios para poder constatar que estamos hablando la verdad de Dios y no algunos argumentos inventados o ideas propias de nosotros, pastor. Esa es la idea, varón. Ese es el ejemplo apostólico que tenemos, y la exhortación es a escudriñar las escrituras para ver si lo que estamos escuchando y aprendiendo es realmente en alineamiento con la palabra de Dios. Quisiera, pastor, que ocupáramos al menos los primeros minutos del día de hoy. A veces hacemos ¿cómo diríamos? Como una determinación de solamente el programa durara media hora, pero la semana pasada duró casi una hora, más o menos. Pero lo que pasa es que una vez nos entramos en la plática y comenzamos a desarrollar estos argumentos y estas diferentes posiciones respecto a la Biblia y la veracidad de la Biblia y la suficiencia de la misma, obviamente que el tiempo se nos va volando. Pero yo quisiera que quizás como que dejáramos medianamente acabado, hermano, el tema de la inspiración, porque lo cierto es que hay diferentes teorías respecto a lo que es la inspiración de la Biblia. Y yo creo que usted las mencionaba en algún momento, quizás no así de forma ordenada, pero sí mencionaba el hecho de que hay diferentes teorías de la inspiración de la Biblia. Y por mencionar algunas para que entremos ya un poco en materia. Por ejemplo, la inspiración de conceptos e ideas. Es decir, lo que pasa en esta teoría, lo que dicen es, bueno, Dios le dio una idea, le dio un concepto al escritor, y él de su propio conocimiento comienza a desarrollar el escrito que nosotros conocemos, ya sea un libro o una carta. Luego también tenemos una teoría que se llama la teoría de inspiración universal, es decir, cualquier líder cristiano, pastor, reverendo, lo que sea, puede escribir y sus escritos tendrían el mismo valor de las escrituras. Luego también hay otra teoría que se llama la teoría de grados de inspiración, es decir, esta teoría dice hay algunas partes de la Biblia que son más inspiradas que otras. Consciente o inconscientemente, muchos pastores de sana doctrina abiertamente opinan de esta forma. Es un error. La Biblia no tiene grados de inspiración, es decir, no hay versículos más inspirados, no hay libros más inspirados, sino que toda la escritura es inspirada por Dios. Otra teoría también es el dictado verbal, es decir, en este sentido, el escritor es un ser pasivo que está recibiendo letra por letra todo lo que va a escribir, pero eso no es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y luego también tenemos una teoría que se llama la inspiración natural, es decir, todos nosotros tenemos la capacidad, así como un músico para escribir, que tiene la inspiración, o un escritor para escribir. Así es que no hay ninguna novedad según esta teoría que puedan tener los escritores bíblicos, sino que cualquiera puede tener un grado de inspiración natural para poder desarrollar un escrito.
Bueno, ahí algunas de las teorías, pastor, pero usted la semana pasada hablaba algo de eso y en eso queremos apoyarlo para dejarlo perfectamente claro. ¿Su opinión a esto, pastor? Sí, hermano, me puso un plato muy lleno, hermano, pero primero que nada me gustaría hacer una distinción y tal vez una aclaración de lo que queremos decir cuando nos referimos a la suficiencia de la Escritura. Lo que queremos decir cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura es que la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, es suficiente para todo lo que el ser humano, el cristiano, necesita. Este es el argumento de Pablo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, parafraseando, le dice que en los últimos tiempos habrán muchos engañadores, pero él le dice, pero tú sigue en las cosas que aprendiste de mí, mi ejemplo de conducta y arraigado en las escrituras que conoces desde que eras un niño. Le dice, porque la escritura es capaz de hacerte sabio para la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es importante, porque Pablo ahí le está diciendo a Timoteo acerca de la suficiencia de la Escritura. Ahora, todas las cosas que usted mencionó, las diferentes opiniones que existen, todos comparten un factor común denominador, que van más allá de lo que está escrito. El problema con esto, el primer problema fundamental con esta posición es que contradice el testimonio claro de las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los corintios en su primera carta, en el capítulo número 4, versículo número 6, Pablo les dice a los corintios que él les exhorta a permanecer dentro de las Escrituras porque al ir más allá de las Escrituras produce orgullo, produce vanidad, produce peleas. Los corintios estaban divididos porque precisamente estaban siguiendo personalidades, personas que estaban diciendo, bueno, a mí me gusta Pablo, a mí me gusta Pedro, no, a mí me gusta el Espíritu Santo y todas estas cosas. Entonces Pablo les dice a los corintios que él les ha hablado, y se refiere a los capítulos 1, 2 y 3, llegando al capítulo 4, le dice, les digo estas cosas para que aprendan de nosotros a no ir más allá de lo que está escrito. Entonces, el problema con todas estas posiciones es que van más allá de lo que está escrito. Entonces, se convierte en un problema de autoridad. ¿Por qué? Porque cuando abrimos la puerta a nuestras experiencias, a nuestras opiniones y a las imaginaciones del hombre, se pierde el estandarte de ortodoxia, es decir, se pierde el punto de estabilidad, se pierde la autoridad, porque ahora ¿cómo puedo decirle a una persona que cree que Dios le habla directamente y tal vez ha pensado en cualquier manera, ha llegado a la conclusión de que Dios le está diciendo que haga algo que contradice la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo ahora llamar a esta persona bajo autoridad y exhortarle al arrepentimiento si ya perdimos la fuente de la autoridad? ¿Sí me explico? Entonces, sí, quizás el problema, Pastor Eric, perdón que lo interrumpa, es cuando nosotros dejamos a lo subjetivo el valor de la Escritura, y eso es lo que está diciendo estas teorías que mencioné. Es decir, que hay un fulano que opina que, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, que Mateo es más inspirado que el libro de los Hechos, o que un texto allá de Isaías tiene mayor inspiración que un texto de la carta a Santiago, por ejemplo. Entonces, el problema, y me gusta esto porque esto nos permite aclarar qué queremos decir nosotros cuando hablamos de la suficiencia de la Biblia. Es decir, y permítame leer esto, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura. Entonces, estamos hablando de 66 libros, 39, 27, que decíamos la semana pasada. Tenemos por decirlo de alguna manera, la versión hebrea, la versión judía de la Biblia, Pastor Eric. Sí, hermano, correctamente lo que usted está hablando es algo que es esencial. El objetivismo y el subjetivismo, ¿verdad? Dos términos importantes. Cuando estamos hablando que estamos hablando del subjetivismo, estamos hablando que hay una regla fija.
hay una autoridad fija, hay un propósito, y la razón por la cual muchas personas departen de esta posición o nunca la conocieron es porque nunca se les enseñó a discernir y a estudiar la Biblia de una manera correcta. Uno de los principios esenciales para cualquier pastor y para cualquier cristiano de entender, primero que nada, es que no hay contradicciones en la palabra de Dios, ¿verdad? Usted hizo alusión hace unos momentos acerca de aquellos que dicen, no, pues tal vez Pedro es más inspirado que Mateo o lo que sea. El problema que estamos, en el que estamos entrando, por ejemplo, aquellos que dicen que yo soy cristiano de letras rojas solamente, es decir, solamente las letras rojas tienen más autoridad que lo que Pablo pudo haber escrito, las letras rojas refiriéndose a lo que Cristo dijo en los evangelios. Un error fundamental. No hay contradicciones en la palabra de Dios. Dios no habla con dos lenguas, es decir, Él es consistente en todo lo que dice. Entonces hay muchas personas que no son consistentes en su forma de ver la palabra de Dios, entonces ellos elevan un verso en la Biblia, lo sacan fuera de contexto y lo elevan en contra de otros versos que claramente nos dan luz para entender este verso de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, todo esto que estamos hablando, de hecho, para aquellos que están interesados en entrar un poco más adentro, ¿verdad? Todos somos teólogos. La cuestión aquí no es que si vamos a ser teólogos. La pregunta es que si vamos a ser teólogos buenos o malos, ¿verdad? Entonces, de lo que estamos hablando, para aquellos que quieran entrar más a fondo o entender lo que estamos diciendo, estamos hablando de eclesiología y la ciencia que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios, hermenéutica, ¿verdad? Correcto. Entonces, hay personas que tienen malos principios de hermenéutica. Por ejemplo, hay personas que dicen que la salvación se pierde. Y, por ejemplo, agarrando de Mateo 24, ¿verdad? Donde el Señor dice que solamente aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos, ¿verdad? Ese es un pasaje clásico que ellos usan, ¿verdad? Elevan ese pasaje y hacen una doctrina de él y dicen, miren, hermanos, aquí está claramente que si usted no persevera, usted va a perecer. Y tenemos otros pasajes que claramente nos dicen que aquellos que están en Cristo estamos completamente en las manos de Dios y que nadie nos puede arrebatar de las manos de Él. Entonces, tenemos que usar un pasaje que es claro para iluminar un pasaje oscuro, ¿verdad? Esto se llama teología sistemática y no es un sistema que el hombre ha inventado, es simplemente buscar el sistema que Dios ha implantado en su palabra de manera orgánica. Correcto, sí. Entonces, la regla ahí hermenéutica es que la Biblia se interpreta por la Biblia. Entonces, cuando nosotros sacamos un versículo y subjetivamente lo analizamos, y esto pasa mucho, y hacemos de aquel versículo, sin haberlo visto a la luz del todo de la Biblia, hacemos una doctrina. Y el problema es que estas personas están hablando de sana doctrina cuando están haciendo doctrina de versículos aislados y de palabras aisladas sin hacer una hermenéutica adecuada, que es justamente lo que usted está hablando. Correctamente, pastor. Y le pido disculpas que estoy hablando tan rápido, pero quiero meter la mayor información posible en el tiempo que tenemos. En la media hora que tenemos, teóricamente hablando. Teóricamente hablando. Sí, el problema es este. El problema es que tenemos principios malos de interpretación. Como usted lo mencionó ahorita, agarramos un verso y lo elevamos y ignoramos los otros versos que hablan acerca del mismo tema. Entonces, ¿qué es lo que el pastor debe hacer realmente para usar discernimiento bíblico? Bueno, si este verso me está diciendo algo, lo que voy a hacer, voy a buscar una concordancia y voy a buscar el tema y voy a buscar todos los versos que tocan el tema y voy a tener de esa manera la opinión exacta de Dios del tema, y de esa manera yo puedo entonces formular mi doctrina. Ahora esto es muy importante. Usted mencionó algo anteriormente y creo que nos desviamos un poco de ahí, pero quiero volver a ese punto. Hay unos que dicen que Dios les habla directamente. Hay quienes objetan y dicen, ustedes están limitando a Dios. Dios es el mismo
ayer, ahora y mañana. Quiero hacer una aclaración. No estamos limitando a Dios. Lo que estamos tratando de hacer es poner la raya donde Dios la ha puesto. Eso es algo muy diferente. ¿Qué son los límites que Dios ha puesto? Por ejemplo, vemos que la palabra es clara cuando nos dice, primero que nada, que Dios nos habla ahora en día por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en la carta a los Hebreos, en el primer capítulo, empezando en el capítulo número 1, versículo 1 y 2. El autor de los Hebreos nos dice claramente que en el pasado Dios habló por diferentes maneras, por los profetas, visiones, sueños y según. Pero en estos tiempos postreros, es decir, en esta dispensación, Él los ha hablado por la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien fue y es su Hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos ahí en ese pasaje? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una transición. Estamos viendo una transición de ciertas maneras en que Dios nos habló a una forma determinada y especial, una revelación especial como lo conocemos nosotros. Claramente. Entonces la pregunta es, ¿cómo Cristo nos habla a nosotros? ¿Cómo Él ejerce su señorío sobre su pueblo? Esa es la pregunta del millón. La Biblia no nos ha dejado a oscuras tocante a este tema. El Señor Jesucristo nos dice en Juan, por ejemplo, Juan 14 y Juan 16, que el Espíritu Santo se encarga de darle a su pueblo ahora lo que es de Cristo, la palabra de Cristo. Pero dice, Él no hablará de sí mismo, pero de lo mío os dará. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, entonces yo tomo otro pasaje bíblico donde Pablo me indica claramente, por ejemplo, en Romanos 3, Pablo hablando de las circunstancias y de las ventajas de ser judíos, Pablo dice lo siguiente, dice, escuchen nomás rápidamente aquí, dice Pablo en Romanos 3, versículo 2, dice, ¿qué ventaja hay en ser judío? Pablo dice, mucha es la ventaja, dice Pablo, porque primero que nada, a los judíos se les ha dado los oráculos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que el privilegio de escribir la palabra de Dios le fue dado a la descendencia de Abraham en la carne, a los descendientes de Abraham. ¿Sí me explico? Entonces, correcto, sí. En otra parte de la escritura nos habla claramente, por ejemplo, al final del libro de Revelación o Apocalipsis, como le llaman, el capítulo 22, nos da Juan una exhortación y advertencia muy clara. Dice que nadie le agregue a este libro y de esa manera Juan cierra el canon para que de esa manera la iglesia tenga una autoridad completa, fija y que no esté sujeta a la opinión del hombre. Uh-huh. Entonces, es importante quizás, perdón, pastor, aclarar en esto, para dejarlo perfectamente claro en la medida que nos sea posible. No estamos diciendo que en la relación Dios-hombre, Dios en su ser pasivo, no es cierto, ¿no? Es decir, no, Dios es meramente activo, es creativo y Él puede hacernos conocer su voluntad a través de esa relación que el ser humano tiene con Dios. Ahora, lo que estamos hablando nosotros aquí es que la Biblia, la palabra escrita de Dios, es la única regla de fe y de conducta en lo relacionado a lo que creemos y a lo que vivimos. Eso hay que aclararlo, ¿no? Porque de pronto alguien va a decir, pastor, pero yo en mi tiempo de oración, yo estoy orando y Dios me hace sentir, o Dios pone en mi mente, en mi corazón, y Dios me habla de esa forma. Estamos perfectamente claros, ¿no? Pero a partir de esa experiencia, usted ha venido diciendo eso, ¿no? A partir de esa experiencia, no vamos a hacer una doctrina, no vamos a hacer una nueva regla de fe, ¿cierto? Porque la Biblia es la única regla de fe y de conducta. Bendito sea el Señor. Es maravilloso esto, pastor. Amén, hermano. Mire, lo que no queremos hacer es
ir más allá de lo que está escrito, ¿me entiende? Me gustaría hacerles una distinción de tres puntos. ¿Cómo Dios habla a su pueblo? Dios habla a su pueblo por medio de su palabra, cuando es leída, escrita o predicada, ¿verdad? Escrita por los apóstoles, me refiero a los apóstoles, ¿verdad? Primer siglo, a los 12 apóstoles, por medio del testimonio. Luego vamos a hacer un programa para hablar de los apóstoles modernos, que mucho se está preguntando y se está debatiendo en las iglesias. Quiero hacer ese paréntesis, pastor. Sí, claro. Sí, entonces, los 3 puntos son estos, miren. Dios nos habla por medio de su palabra. Ahora, a lo experiencial, ¿verdad? La experiencia. Dios nos habla de esta manera. La iluminación. La iluminación se confunde con la revelación. Hay personas, la mayoría de personas en los cristianos, y esto incluso aquí en los Estados Unidos es algo que es pandémico. Las personas dicen, Dios me reveló esto. Y usualmente lo que queremos decir es que Dios iluminó un pasaje bíblico para nosotros y nos dio un entendimiento más profundo de lo que ya está escrito. Correcto. Eso se llama iluminación. Correcto. Ahora, el segundo punto, Dios nos habla también por medio de la convicción. ¿Cómo? Hice algo mal en el trabajo. Mentí en el trabajo. Dios trajo a mi mente su palabra, me convenció de lo que hice, que lo que hice está mal, y vengo y me arrepiento, ¿verdad? Dios usó su palabra para convencerme, para darme convicción y arrepentimiento. Dios me está hablando de esa manera, pero es basado en su palabra. Ahora, el tercer punto, providencia. Dios nos habla por medio de las circunstancias de las cuales Él permite en nuestras vidas, providencialmente. Y a veces usamos esta expresión de Dios me está diciendo algo, ¿verdad? Algo me pasó, que me fue mal por algo, y dice, es que Dios me está diciendo algo. Y es correcto. ¿Verdad? Y es correcto. Y es correcto, sí. Entonces, todas nuestras experiencias tienen que ser sujetas a la regla. Y me gustaría hacer una pequeña distinción, hermano, simplemente para que entendamos. Hay reglas de fe y conducta en las iglesias y es bueno que hagan. Toda iglesia tiene su filosofía su declaración de fe. Exactamente. Pero la única regla infalible e inspirada es la Biblia. Así es que toda confesión, toda filosofía, toda experiencia tiene que doblar la rodilla al canon de la Biblia. El valor de esas experiencias, el valor de su filosofía, el valor de sus confesiones es en relación a la palabra del Señor. Yo puedo hacer una declaración de fe. Tienen que estar sujetos yo hago una declaración de fe para mi iglesia, pero el valor de este es cuanto más cercano esté del valor de la Escritura, cuanto más distante esté, eso es menos importante que cualquier otra cosa. Amén, amén. Ese es el punto. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, ¿verdad? Estamos familiarizados con la carta a los Gálatas. Y el apóstol Pablo está sorprendido. Él les dice, me sorprende que tan pronto se hayan separado de aquel que nos ha llamado a la paz en Cristo Jesús, ¿verdad? El apóstol Pablo no está sorprendido que se han movido, está sorprendido que tan rápido se han movido. Y él les dice, les digo y se los vuelvo a repetir, que si alguno, dice, viene y les imparte un evangelio hereo, la palabra en griego, contrario, contrario al que nosotros, quienes, los apóstoles, les impartimos, deje que esa persona sea maldita. Si un ángel del cielo viene y les da un evangelio diferente, que sea maldita. ¿Verdad? Son palabras fuertes. Muy fuertes. Entonces, ahí lo que Pablo está haciendo es que incluso las experiencias sobrenaturales, Pablo las está sometiendo a un estándar de ortodoxia, ¿verdad? Por eso es que existen cultos como los testigos de Jehová y los mormones, porque ellos también dicen tener una revelación directa de Dios, aparte de la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se abre la puerta, ya no se puede poner un límite a qué es de Dios y a qué no es de Dios. Y ese es el problema.
súper importante. Quiero leer este texto. Dije que solo íbamos a ocupar 2 minutos para hablar, pero es que el tema de la inspiración es base, ¿verdad? Es fundamental. Importantísimo, es fundamental. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Donde no hay error, eso es importantísimo, porque usted acaba de mencionar algo, por ejemplo, si usted habla con un testigo de Jehová, para ellos la Biblia es sumamente importantísima. Le estudian una y otra vez y conocen mucho de la Biblia, pero viven su conducta y su fe garrafalmente distante del contenido de la Biblia. Usted le pregunta a un mormón, la Biblia es importante para ellos. Usted le pregunta a un católico y la Biblia es importante para ellos, pero su fe y su conducta está muy distante del valor de la palabra. Exactamente, hermano. Y para seguirle simplemente a usted en lo que usted dijo, si usted lee el versículo que sigue en 2 de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue dada por voluntad humana. Amén. ¿Verdad? Amén. Esto es importante, mire, hermano. Observe la escritura y usted se va a dar cuenta que cuando la palabra de Dios viene a un individuo, no hay duda que es la palabra de Dios. Es segura. No es que, estuve en sueño y tal vez. No, dice, la palabra del Señor vino a Jeremías, la palabra del Señor vino a Isaías, la palabra del Señor vino y o sea, no es el producto de la imaginación del ser humano. Es algo directo, vasto y suficiente. Exactamente. Entonces, la palabra de Dios en la Biblia no es la recopilación de las experiencias del hombre con Dios. Es la recopilación de la revelación de Dios hacia el hombre. Es autoritaria y es de Dios para el hombre. Entonces eso es algo que no se puede comparar con ninguna otra posición. Ahora, como usted mencionó, los testigos de Jehová, los mormones, ellos la leen la Biblia, pero la diferencia es esto, que ellos leen la Biblia por medio del lente de la atalaya o del libro del Mormón, y el libro del Mormón les indica cómo van a leer la Biblia. Entonces la Biblia ellos someten la Biblia a la atalaya o al libro del Mormón. Entonces el libro del Mormón tiene más autoridad que la palabra de Dios o la atalaya por consiguiente. Pero es impresionante, hermano, cómo las prácticas de estos grupos que hemos mencionado están completamente en oposición a una lectura literal de la Escritura. Para mencionar, por ejemplo, un ejemplo. La Iglesia Católica y la veneración o adoración de sus imágenes. Cuando hay un texto tan clarísimo, pero es que no se necesita, ¿qué podría decir, pastor? No tengo que ir yo a un seminario de 5 años ni a la Universidad Teológica. Cualquiera que pueda leer, cualquier niño ya de 5 años que pueda leer, leerá en la Biblia que dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Tan sencillo. Entonces hay una, ¿cómo diría yo? Hay una práctica descarada, ¿verdad? Yo no sé cómo otra palabra que pueda encontrar, en contra de la práctica de la autoridad de la Biblia. Exactamente, hermano, y volvemos al punto. Este es el resultado, este es el producto de ir más allá de lo que está escrito. Y vaya, nosotros somos como evangélicos críticos, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden hacer lo otro? Pero en nuestro campo tenemos el mismo problema, porque tenemos personas diciendo, oh, Dios me dijo esto, y cállense, hermanos, que Dios va a hablar. Y es una hermana que entra en trance y empieza a decir una cantidad de cosas que no tienen ni nada que ver con la palabra de Dios, pero como ya abrimos la puerta a esto, ya no tenemos un estándar por el cual sostenernos o y fíjese, pastor, que esto llega
a términos de absurdo. Yo un poco más relajado voy a decir lo siguiente, y yo lo comento a veces en la iglesia. Mire, aquí alguien funda una iglesia porque el Señor le reveló que el terreno tenía que medir no sé cuántos metros cuadrados, o que el local evangélico donde van a celebrar tenía que ser pintado de este color. Y las iglesias se dividen por cosas tan triviales como esas, porque el Señor me dijo a mí que el piso de esta iglesia tiene que ser de tal color, pero como el pastor no quiere que sea de tal color, así que nos dividimos y vamos a formar la iglesia del piso del color marrón, por decir una tontería, ¿no? Entonces, cosas tan triviales cuando nosotros, nuevamente lo digo, analizamos, estudiamos la Biblia a partir de nuestras experiencias y de lo subjetivo, de lo que yo creo, de lo que yo pienso o de mis propias experiencias, como lo hemos venido diciendo en todo el programa. Así es, hermano. Mire, le voy a dar un ejemplo de cómo esto también toma forma, ¿verdad? Lo que se está mencionando es un resultado directo de ir más allá de las escrituras. De otra manera que esto funciona también es de lo siguiente. Durante la semana al pastor se le ocurrió una idea fenomenal, ¿verdad? Se le ocurrió algo que hacer el domingo, una idea, una inspiración le vino a su mente. Entonces ahora él va a venir a la Biblia y va a buscar un verso y un pasaje que le sirvan a él como trampolín para atraer aquello que a él se le ha ocurrido. Entiendo. Entonces ya ahí el pastor ya no está sirviendo la Biblia, sino que la Biblia le está sirviendo a él. Y de manera desafortunada eso es lo que ocurre a lo largo de las denominaciones ahora en día. Los pastores son las estrellas del show. Ellos son showmen, entretenedores, y la Biblia nomás les sirve de trampolín a ellos, ¿verdad? No están haciendo una exposición bíblica verso por verso de la palabra de Dios, sino que es tópico, es una predicación de temas, no es sistemáticamente vamos a abrir Mateo y lo vamos a verso por verso a pasar por Mateo. No, el pastor tuvo una idea, hoy les quiero hablar acerca del diezmo, y ahí se va el pastor y ya les empieza a decir que tienen que dar el diezmo, tienen que pactar con Dios porque le están robando a Dios, y que si no dan le están robando a Dios. Y bueno, entonces la Biblia se convierte simplemente en el servidor de ellos, no es en el servidor de la palabra de Dios. Este es un ejemplo. El tema es que el pastor va a la Biblia y usa la Biblia como un instrumento para él, y él no es un instrumento de la voluntad de Dios expresa en la Biblia. Exactamente, la Biblia es su instrumento de él, lo usa para como trampolín, lo usa como macana, bueno, entonces todo eso es derivado de ir más allá del consejo bíblico. Y esto es la razón por la cual usted y yo hemos acordado tener estas pláticas, hacer estos programas, es porque vemos estas circunstancias. Y yo sé, y usted lo sabe muy bien, que esta posición no es popular. Sí. No es popular y nunca ha sido popular. De hecho, cuando la iglesia protestante se separó de la iglesia católica en los años 1500, uno de los argumentos que usaron la iglesia católica en contra de Martín Lutero y la posición de Martín Lutero, que era dar la Biblia al hombre común para que el hombre común pudiese leer la palabra de Dios y pudiera tener, escuche bien, interpretación privada, es decir, cada individuo tiene el derecho a tener su interpretación privada, es decir, yo no necesito que el Papa me diga lo que yo voy a creer. Esto es lo que Martín Lutero dijo. El argumento en contra de esa posición de la Iglesia Católica fue el siguiente: Martín Lutero, si le damos la Biblia a todo el mundo, se va a abrir una gran brecha de iniquidad y herejía, porque hombres que no están entrenados van a agarrar la Biblia y toda clase de herejías van a surgir. Martín Lutero dijo, sí es cierto, eso va a suceder, pero tan grande y necesario es que el hombre tenga la Biblia en su propio idioma que tenemos que correr el riesgo. Así que Martín Lutero dijo, tenemos el derecho de interpretar la Biblia privadamente, es decir, yo tengo el derecho de interpretar la Biblia por mí mismo, pero no tengo derecho a esto, a tergiversar o a retorcer
o a contorsionar o a distorsionar la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Bueno, el tiempo se nos fue. Tenemos 35 minutos de programa. Increíble. Si no lo veo en la pantalla, no creería que tenemos 35 minutos de estar platicando. Nomás nos quedamos en el tema de la inspiración. Habíamos prometido y seguirá haciendo una promesa de hablar de las evidencias de la veracidad de la Biblia. ¿Por qué la Biblia decimos que es verdad? ¿Verdad? Y vamos a continuar quizás la próxima semana. Yo agradezco infinitamente a los hermanos que nos han visto en este momento en el en vivo y lo van a ver en diferido. Gracias. Lo hacemos para ustedes, obviamente que para la honra y la gloria del Señor. Y nuevamente lo voy a decir, no tenemos el propósito de hacer polémica, no tenemos el propósito de creer que nosotros somos los grandes sabios y que tenemos la verdad absoluta en nuestra mente, sino que el propósito es de alentar al pueblo de Dios a estudiar la Escritura, a volver a la Escritura. Si hay una reforma que la iglesia necesita, es volver a la Escritura, hermano Eric. Palabras finales porque el tiempo se nos fue corriendo. Sí, hermano, necesitamos volver a la palabra de Dios y sí, nosotros no somos el estandarte de la ortodoxia, no somos nosotros la autoridad máxima. Así es que el desafío y la exhortación es a ir a la palabra de Dios y examinarla, escudriñarla para ver si lo que nosotros estamos diciendo está en alineamiento con lo que la palabra de Dios de hecho está diciendo. Esa es la exhortación. Me gustaría pedirle a los que están viendo que dejen sus comentarios y preguntas y también déjenos saber si les gustaría de hecho que hiciéramos en lugar de media hora, una hora de estudio, porque la verdad me imagino que hay muchas personas que realmente se quedan, como dicen allá en El Salvador, nomás picados. Un poco picados. O entrados nomás en el tema y creo que vamos a considerar abrir una sesión de preguntas y respuestas. No sé usted qué piensa acerca de eso, hermano. La idea sería buena, pero que nos ayuden los hermanos, que dejen sus comentarios. Si quisieran tener un programa abierto con preguntas y respuestas directas, háganoslo saber en los comentarios. Si les gustaría tener un programa de 1 hora, que es lo más que podemos hacer, porque la verdad es que es trabajoso, es cansado y también para el que está viendo y oyendo también puede ser un poco cansado, pero déjenos todo eso en sus comentarios, estimados hermanos y hermanas, y trataremos de hacer un esfuerzo con la ayuda del Señor y para la gloria de Él en este programa Vida de Fe, hermano Eric. Amén, hermano. Muchas gracias y les exhorto, me pueden buscar en el YouTube. De hecho, bueno, me pueden buscar en Facebook, en la Exposición Evangélica Reformada, y ahí pueden encontrar un enlace a nuestro canal de YouTube también, donde también presentamos programas, entrenamiento teológico para pastores que tal vez no tuvieron la oportunidad de ir al seminario, ¿verdad? Este programa se va a diferir en nuestro canal de YouTube más adelante, si el Señor lo permite. Así que les doy las gracias por su atención y déjenos, por favor, los comentarios, son importantes. Si quieren 1 hora en lugar de media hora y a la vez si les interesa que hagamos una sesión de preguntas y respuestas, preguntas que tengan, podemos también atacarlas más adelante, si el Señor lo permite. Al menos contestar las que sabemos en el momento y las que no, el compromiso sería ir a estudiar y traer las respuestas. Sería una bendición para nosotros. Ya cayó el primer mensaje aquí, hermano. Dice, 1 hora sería de bendición. Realmente quedamos con sed de la palabra de Dios. Este programa es de mucha bendición. Bueno, ya tenemos un comentario respecto a que debemos de extenderlo a una. Bueno, si casi lo hacemos a 1 hora, ¿verdad? Ya ahorita casi estamos cumpliendo 1 hora, pero quizás cuando decimos 1 hora es que sería 1:15 minutos. 1:30. 1:30. Agradecido. Vamos a postear la página del hermano Eric en nuestra página de Santuario Cristiano de Adoración. Hoy también puede accesar a mucha información a través de nuestra página santuariocristianodeadoración.org. Puede ir ahí, déjenos saber también a través de la página cómo le bendecimos. Es un esfuerzo
en medio de muchas debilidades, en medio de muchas deficiencias, pero es un esfuerzo que estamos haciendo para poder bendecir la vida de ustedes, y sabemos que Dios es fiel y nos va a ayudar para que este programa en pañales pueda llegar a una dimensión de seminario bíblico, como ha sido el sueño de ya un buen rato del pastor Eric y de su servidor. Pero Dios dirá, será en el tiempo de Dios, como Él quiera. Nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que Dios determine para nosotros. Nuevamente, muchas gracias, hermano Eric. Será el próximo sábado si el Señor no ha venido, y si no, nos vemos en las bodas del Cordero conforme la promesa del Señor. Amén, amén, hermano. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los hermanos. Reiteramos, gracias por sus comentarios, por sus palabras de apoyo, de ánimo. Les recordamos que usted puede bendecir la obra del Señor a través de su intercesión. Esto es sumamente importante. No le vamos a pedir otra cosa más que haga oración, que interceda por estos y muchos ministerios que día a día están haciendo un esfuerzo por salir adelante y glorificar el nombre del Señor. Saludos a todos y bendiciones. Gracias.